En Argentina las políticas de congelamientos y subsidios a las tarifas es más la regla que la excepción. Durante la década de los 80 no se hacía tan visible dado que las empresas eran estatales y con una contabilidad muy poco transparente. En la década de los 90, luego de las privatizaciones y de un sinceramiento tarifario, el tema desaparece de la agenda política por un tiempo, dado que sin inflación no había necesidad de ajustes. Luego, en 2002, con la salida de la convertibilidad y la explosión de los precios, lo primero que se hizo fue congelar nuevamente las tarifas. En 2005, ya con un elevado atraso tarifario, vuelve a la superficie la necesidad de salir del congelamiento. Sin embargo, el gobierno de aquel entonces decide posponerlo. Y para compensar a las empresas de servicios públicos, se pasó a subsidiarlas. Estos subsidios explicaban la mayor parte del déficit fiscal de aquella época. Una década después, la corrección fiscal era inevitable y el gobierno de Mauricio Macri inicia un esquema de tarifa segmentada. Tarifas normales para las familias de medios y altos ingresos y tarifa social para las familias de más bajos ingresos. Entre 2016 y 2019 se redujeron los subsidios energéticos en un 70% y los usuarios pasaron de pagar un 15% del costo real a cerca de un 80% del mismo. Sin embargo, luego de los malos resultados en las elecciones, el mismo gobierno que había sincerado las tarifas optó por volver al congelamiento. El actual gobierno continúa naturalmente en esta línea en un intento por frenar la inflación. El principal problema de esta mala política es que si bien las tarifas están congeladas, no lo están los costos y precios asociados a la generación de energía, los cuales además están fuertemente atados al dólar. El costo monómico, que es el costo real de generar energía en el país, trepó a 86% entre enero del 2020 y octubre del 2021. Por las tarifas congeladas, lo que paga el usuario se disminuyó y actualmente va entre un 30 y un 40% del costo total. De esta forma, la cobertura de subsidios en el costo de las tarifas pasó de menos de un 40% a fines de 2019 a superar el 60% en la actualidad. Esto se traduce en transferencias de subsidios que anualizadas superan los 10 millones de dólares y crecieron en 114% desde enero del 2020. Esta política, en una economía que acumula una larga historia de déficits fiscales y que el actual gobierno aceleró, es el peor remedio a la enfermedad. Con elevados déficits fiscales y un limitado acceso al crédito, estos desequilibrios se financian con emisión monetaria. El excedente de dinero en poder de la gente que genera la emisión presiona sobre los precios. Entonces, mientras se continúe subsidiando las tarifas, cuyos costos aumentan a la par de la inflación, se continuarán incrementando el déficit, la emisión y la inflación. De esta manera, en este contexto, el congelamiento no puede continuar. Si bien la reducción de subsidios tiene un costo político, será peor el costo de someter a toda la población a continuos aumentos de precios, cuando la inflación ya se encuentra por encima del 50% anual. En conclusión, el supuesto remedio antiinflacionario de congelar tarifas y controlar precios es el peor remedio a la enfermedad, ya que solo lleva a una profundización de esta. La única manera de controlar la enfermedad inflacionaria es mediante un ordenamiento integral del sector público para reducir el déficit fiscal de manera sostenida en el tiempo.